Estás en el impulso. Un saludo cordial para toda la familia de Fuego AM. Bendito sea el Señor por bendecirnos en gran manera todos los días. Le damos la honra, la gloria y toda alabanza para Él. Agradecemos por la vida de los pastores Diego García, de la pastora Liliana Leguizamón y de todo el personal que está activamente presentando el Evangelio de Jesucristo por este medio evangelístico para todo el mundo. Nuestro hermano José Manuel Páez no pudo acompañarnos en el día de hoy para continuar con la exposición sobre ese tema que hemos abordado ya por 5 programas hablando de la inteligencia artificial. Consideramos que la inteligencia artificial pues es un medio más que Dios dispone a la humanidad y especialmente para quienes creemos en el Evangelio de Jesucristo, utilizarla para que ninguna persona en el mundo se quede sin conocer el Evangelio de Jesucristo para salvación. Así, hoy no va a estar nuestro hermano José Manuel, pero vamos a hacer una exposición que tiene como fundamento las Sagradas Escrituras para examinar el texto, algunos textos, si la Biblia habla de inteligencia artificial. O en otras palabras, también podríamos plantearnos de qué clase de inteligencia habla la Biblia. Miren amigos, todo lo relacionado con la inteligencia artificial debemos conocer. Conocer tal como nos lo planteó y nos lo expuso José Manuel, hablando de la historia de la inteligencia artificial, hablando de toda una serie de conceptos relacionados con la inteligencia artificial en distintos campos, en distintos formatos, en distintas posiciones, para tener claridad lo que puede incidir, puede influenciar en un mundo de la posmodernidad, como es el caso de un mundo relativo, un mundo subjetivo, poder utilizarla siempre para bien, para conocer la palabra de Dios. Él nos habló de cosas como, por ejemplo, los algoritmos, los ordenadores. Nos habló del hardware, del software. Nos habló de las cadenas neuronales. Y nos habló de toda una serie de elementos que esta disciplina, la inteligencia artificial, pone a disposición de la humanidad para utilizarla siempre para bien. Tal vez podría indicar como un elemento que nos anime a conocer toda la estructura de la inteligencia artificial, es que hay 3 posiciones dadas por personajes que se han dedicado mucho tiempo a este estudio sobre la inteligencia artificial. Y hay un primer nivel que la
titulan como la IA personal o particular o especial. Y la síntesis de esto es que la inteligencia artificial es una herramienta más, un elemento más, una estructura más que Dios da al hombre, a la humanidad, para conocer todas las verdades que hay en el universo, especialmente un Dios creador. Hay un segundo nivel para algunos, reitero, estudiosos, en la que indican que la IA eh, es una sustitución, oígase bien, una sustitución de la parte laboral del hombre. Es decir, la inteligencia artificial en este nivel va a reemplazar al hombre. Todas tienen sus verdades, claro que sí. Y hay un tercer nivel que la han denominado como suprainteligencia. Y acá los expertos hablan, no que ya esté probado, sino que hay una posibilidad bastante amplia en la que la inteligencia artificial puede destruir al hombre. En resumen, primer nivel, particular, un elemento que Dios da al hombre para conocer el universo, la creación. Dos, una IA general que sustituye al hombre especialmente en su parte laboral. Y tres, que es la IA supra, se indica de una destrucción de la humanidad. Estos tres elementos los tengo en cuenta porque es lo que he resumido de los 5 programas que nos expuso nuestro hermano José Manuel Páez. Pero aprovechamos este momento para hablar de la inteligencia. No vamos a abordar la inteligencia humana, sino vamos a abordar la inteligencia de Dios. Este es el título que le hemos colocado a esta charla, a esta exposición. La inteligencia de Dios, desde luego, según las Sagradas Escrituras. Claro, me gustaría abordar algunos aspectos sobre la inteligencia humana, pero no considero necesario. De pronto, en alguna oportunidad vamos a compartirlo. Pero miremos que la inteligencia humana tiene toda una serie de componentes. Por ejemplo, el desarrollo de todas las facultades mentales que Dios ha dado a la humanidad. Dentro de la inteligencia humana también encontramos toda una serie de procesos cognitivos, es decir, de conocimiento, de captar conocimiento. Y aquí hay muchas disciplinas. Por ejemplo, la misma antropología en el desarrollo del hombre a través de la historia. Corrientes filosóficas como sería el caso de la lógica formal. Aún desarrollos biológicos y psicológicos como los que expone Jean Piaget o Jean-Pierre. Eso es muy importante poder entender. También en el desarrollo o en el estudio de la inteligencia humana encontramos sesgos, es decir, errores, y encontramos limitaciones. En todo caso, amigo oyente, el desarrollo del pensamiento humano es muy bueno tener nosotros presentes. A veces se nos pasa por alto, y esto lo deberíamos saber para poder tener un proceso de percepción y de captación, de aprehensión
en el desarrollo del pensamiento humano, tener en cuenta qué es una percepción, qué es la atención, qué es la parte memotecnia o de la memoria, el desarrollo en sí del pensamiento, todos los procesos cognitivos que hay, como es el caso de procesar una información, el caso de tomar decisiones, el caso de resolver eh, problemas, variables, variantes. Pero como les dije, esto no lo vamos a analizar. Vamos a mirar la inteligencia de Dios. Y para esto, cuando hablemos de inteligencia de Dios, no vaya a consultarlo en ningún otro libro que no sea la Biblia, a pesar de que hay una serie de obras muy importantes hechas por los hombres, pero la única fuente de conocer la inteligencia de Dios son las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente. Mire, la Biblia describe la inteligencia de Dios conforme a las Sagradas Escrituras como dones o naturaleza emanada de un Dios divino. Un Dios divino. Y hay unos atributos que solamente están en el Dios creador, que es la omnipotencia, un Dios que todo lo puede. ¿Mm? De igual manera, hay un don o hay un atributo de Dios que es la omnisciencia, un Dios que todo lo sabe, todo lo sabe. Y hay otro atributo de Dios que se encuentra en toda la extensión de las Sagradas Escrituras y que se estudian especialmente en una de las ramas de la teología, como es la teología propia. Entonces, tenemos esas dos facultades o atributos de Dios, un Dios que lo sabe todo, omnisciente, un Dios que lo puede todo, omnipotente, y un Dios omnipresente, que está en todos los lugares. Si tú has recibido a Cristo y has nacido de nuevo y está apartado para el reino y sigues un proceso de santificación, alimentándose todos los días con la palabra de Dios, con la oración y toda la gloria a Dios, tú vas a tener en tu mente el poder del Espíritu Santo. Entonces, tengas en cuenta esos atributos. Esos tres atributos, que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos los lugares, es lo que se llama en teología propia los atributos incomunicables. Solo están en Dios. Pero hay atributos comunicables, como es el caso del amor, de la santidad, de la misericordia y otros. Esos sí son dones comunicables que Dios nos da. Pero miremos algunos aspectos muy puntuales sobre lo que es la inteligencia de Dios. En primer lugar, vamos a decir que la inteligencia de Dios es infinita. Hay una infinitud. Es decir, Dios es infinito en su sabiduría. Es lo que hablábamos del atributo de la omnisciencia, que todo lo sabe. Repasen o examinen Salmos 147, versículo 5, en donde se dice, grande es nuestro Señor y de gran poder, y su entendimiento es infinito. Pero también podemos citar otro texto, Primera de Juan 3:20, en donde dice, porque Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Eh? ¿Cómo enfatiza estos textos de la finitud, de la omnisciencia de Dios? Como segundo lugar, miremos
que también la inteligencia de Dios está en su sabiduría y en su entendimiento. Sabiduría, entendimiento. Examinemos Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Job, revise, Job 12:13. También se dice, ¿no? Con Dios o en Dios está íncitamente y divinamente manifestada la sabiduría de un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Mm? El entendimiento, la sabiduría, el conocimiento es un atributo que está en la divinidad de Dios y que por su misericordia y amor nos lo transmite a nosotros por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre en los términos de Primera de Timoteo 2:5. Solo hay un intermediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. No hay más. Despéjese de otras cosas, no hay más. En tercer lugar, miremos siguiendo hablando de las características de la inteligencia de Dios. Bien interesante. Tercero, conocimiento y previsión. Aquí, para para esta expresión, Isaías 46:10. Mire, ¿qué nos dice Isaías? Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Mm? Que anuncia el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho por ningún otro. Salmo 139:2. Mira estas hermosas palabras del salmista. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme desde lejos de los entendimientos y pensamientos. Qué poesía tan hermosa en hebreo. Esto nos enfatiza el conocimiento y la previsión, es decir, Dios conoce todas las cosas desde el principio y hasta el fin. Cuarto, perfección y soberanía. Esto es muy importante. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre la perfección y la soberanía de Dios? Job 37:16. ¿No sabes tú que Dios tiene un conocimiento perfecto y que Él sabe todas las cosas? Bueno, la respuesta la tenemos en Romanos 11:36. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es muy importante, como la Sagrada Escritura menciona la inteligencia de Dios, de un Dios con una inteligencia infinita, omnisciente, llena de sabiduría, llena de entendimiento, llena de conocimiento, llena de provisión, de perfección y de soberanía. Vayamos mirando y examinando y memorizando, captando el mensaje, porque más adelante vamos a hablar de otros textos bíblicos, pero ir entendiendo que la inteligencia de Dios como ser infinitamente sabio, por su misericordia, por su amor, nos la transmite a quienes
tenemos la guía del Espíritu Santo para estudiar las Sagradas Escrituras, toda la Escritura, como lo dicen en 1 Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura es, óigase, inspirada por Dios, revelada a los hombres, iluminada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Interesante, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Sigamos adelante conociendo los atributos de un Dios que lo puede todo, que lo sabe todo, que está en todos los lugares. Miremos puntualmente, fuera de los tres atributos, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos los lugares, es su finitud. No tiene ni principio ni fin. No hay tiempo, no hay espacio para Dios, porque Él desde el principio, infinito, pasado, voy a utilizar esta palabra, hasta el futuro, infinito de los tiempos, Él está manejando su obra creadora, controlándola, para cumplir las promesas como un Dios grande, un Dios amoroso, misericordioso para la humanidad. Veíamos también otro atributo fuera de los tres, la sabiduría. Bueno, sabemos por nuestra historia universal que han habido grandes genios a través de la historia. Así nos lo enseña especialmente la historia del desarrollo de la inteligencia humana. Y bueno, está bien. En esta época están dando los premios Nobel y está bien. Pero amigo oyente, no se le olvide, a pesar de que esas personas destacadas reciben un premio a nivel mundial, exaltando su capacidad de inteligencia, su trabajo, nunca, nunca, pero nunca es nunca, llegarán a tener la inteligencia del Dios Todopoderoso. En otras palabras, no hay ningún hombre, ni anterior, ni en este momento, ni en la posteridad, que haya un hombre, un ser humano, con la inteligencia del Dios Todopoderoso. No, somos nada. Mm, Vamos a también mirar algo muy importante que es algo así como poder tener esa aplicación de la inteligencia de Dios en nuestra vida diaria. Porque es que de eso se trata. No es memorizar, entender, explicar, comunicar. No, es vivir. De tal manera que si una persona dice ser cristiana, pero no tiene esa vivencia de la palabra de Dios, pues es nominal. Bueno, denominacional puede ser. Pero es que el ser hijo de Dios implica que Dios, por su misericordia, amor, nos transmite esos atributos comunicables, como es el caso del amor, de la confianza, de la santidad. Y entonces aquí vamos a mirar estas implicaciones. ¿Qué es lo que Dios nos da a través de su inteligencia, demostrada a través de la historia, especialmente registrada en las Sagradas Escrituras, de un Dios grandísimo que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos los lugares? Él nos está escuchando. Es la confianza. Tú tienes que tener confianza en un Dios creador. Bueno, la fe en Jesucristo. Por eso es que Hebreos capítulo 11 versículo 1 define o conceptualiza o enseña mejor, más que definir o conceptualizar, es que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe, la confianza. Amigo, la adoración. Pero no propiamente la adoración donde está la música. Bueno, si hay música, bendito sea Dios. Pero la adoración es esa intimidad de tu ser por medio de Cristo, de la palabra de Dios, con Dios. Allá usted todas las mañanas en su devocional, antes de salir de pronto al trabajo,
Bueno, durante el momento en que usted quiera alabar, entrar en adoración, uno puede ir en el Transmilenio o en cualquier medio de transporte y uno va conectado con Dios, mirando todo el entorno y viendo la creación tan hermosa y decir, qué grande eres, Señor, tan perfecta su obra, un universo hermoso, una noche llena de estrellas con todas las luminarias alumbrando su creación, dentro de esa creación la más perfecta, nosotros como seres humanos. Qué grande eres, Señor. Eso es adorar al Señor, darle la gloria a Dios. Esto es importante hablar de la inteligencia de Dios. Vamos a ir a la pausa. Ya regresamos. No te desconectes. Ya regresamos con el impulso. A esta hora, nuestra sección de salud con Kiria. ¿Por qué Kiria mejora tu vida? En las últimas horas tuve una conversación con alguien y hablábamos de nuestra salud y de cómo uno poder consumir productos naturales para cuidarse. Y hablábamos del tema de los productos líquidos. Y siempre decimos que tomar un producto natural líquido va a tener mayor absorción en el cuerpo. Por supuesto, llegamos a una conclusión. Todo lo relacionado con la digestión, por ejemplo, y la absorción funciona mejor con productos líquidos. De hecho, todos los procesos del cuerpo necesitan líquido. Sin él, morimos antes de tiempo. A esta conclusión llegábamos. Y hay que decir las cosas así claras. Por eso hoy les traigo unos productos que tenemos y son líquidos. Tenemos un listado de unos productos maravillosos como el resveratrol para cuidar el corazón, el aloe vera con clorofila para el organismo, el sistema digestivo, la espirulina para aportar nutrientes y vitaminas que nos fortalezcan el sistema, el guaraná para darle vitalidad a nuestro cuerpo, organismo, mente, absolutamente todo, el fósforo que necesitamos también en nuestro organismo, el Sigen con citrato de magnesio y Complex con citrato de potasio. Estos productos líquidos, estos litros están disponibles en Productos Kiria. Como les decía, el cuerpo los puede absorber más rápido. Por lo tanto, vamos a ver mejoría en muy poco tiempo y esto me encanta. Hoy tenemos una promoción maravillosa con estos litros porque resulta que si usted hoy dice quiero un litro de guaraná o de espirulina, se lo va a llevar a un precio especial. Pero si aprovecha y pide dos, le voy a duplicar el pedido. ¿Cómo es esto? Sencillo. Usted compra dos y yo le sumo dos más. Llévese 4 litros de productos naturales Kiria. Combínelos como quiera. Ahí tenemos, como les decía, el resveratrol, el fósforo, espirulina, aloe vera, Sigen, Complex. Mejor dicho, para que usted escoja y se lleve esa maravillosa promoción. Solamente enviándonos mensaje de WhatsApp al 321-284-0665 y 319-354-6414. 321-284-0665 y 319-354-6414. Pague 2 y lleve 4. Esto es solo por hoy. Es solo por este momento. Las personas que tomen el teléfono, dejen un mensajito o una llamada perdida, se van a llevar 4 productos por el precio de 2. Aproveche que Kiria está tirando la casa por la ventana, como decía mi abuela. 321-284-0665 y llévese el producto que desee con esta promoción espectacular. Usted pide 2 y nosotros le sumamos otros 2. Es momento de hacerlo. Vamos a tomar productos líquidos de Kiria, porque Kiria mejora tu vida. Esto fue Sección de Salud con Kiria, porque Kiria mejora tu vida. Escuchas El Impulso por Fuego AM. Continuamos exponiendo hoy todo lo relacionado con la inteligencia de Dios. Para quienes no escucharon la parte del preámbulo, nuestro hermano José Manuel, en 5 programas pasados,
nos enseñó todo lo relacionado con la inteligencia artificial, su parte teórica, su parte técnica, su parte de entendimiento en varias posiciones, el propósito, toda una cantidad de enseñanza que los invito para que vuelvan a mirar nuevamente esos contenidos en Facebook, en YouTube, Fuego AM o en el canal Juan de Jesús Sánchez. Estábamos hablando en el segmento pasado de las características de la inteligencia de Dios. E indicamos que todas estas características de la inteligencia de Dios dentro de la teología propia se llama estudiar la naturaleza divina de Dios. Y vimos atributos que no se pueden comunicar, son incomunicables porque solo le pertenecen a Dios. Un Dios todopoderoso que todo lo puede. Nosotros como humanos no podemos hacerlo todo. Un Dios omnisciente que todo lo sabe. Nosotros somos muy limitados y no conocemos, no llegamos a conocer todas las cosas. Un Dios omnipresente que está en todos lugares. Nosotros no tenemos ese don de ubicuidad. Y estábamos viendo también que hay unos atributos entre la inteligencia de Dios que son comunicables. La santidad, el amor, la misericordia y otros. Y examinamos algunas características. Y ya en el último punto estábamos viendo algunas aplicaciones de la inteligencia dentro de nuestra naturaleza humana, entendiéndolo que nosotros, todo ser humano, es creado a imagen, creados a semejanza de Dios. Claro, esto para quienes creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios omnisciente, en un Dios omnipresente. Y estábamos mirando de unas implicaciones para nuestra vida, que es la confianza que tenemos en un Dios. Pase lo que pase en el mundo circundante, natural, nosotros no nos preocupamos porque sabemos que estamos protegidos por el mundo sobrenatural, el reino de Dios. Vimos también la adoración, muy importante, y nos faltaría ver en ese acápite de las implicaciones la humildad. Un Dios todopoderoso que se hizo hombre en Cristo Jesús. Cristo Jesús nació, vivió como un niño, tuvo su adolescencia, se preparó para su ministerio, luego enseñó el Evangelio, las buenas nuevas, luego cumplió la misión para la cual Dios lo había enviado, o en otras palabras, para la cual Dios se hizo hombre y fue ir a la cruz, cargar todos nuestros pecados, para que todo el que crea en Él, para que todo el que lo reciba, todo aquel que siga ese camino de luz, Cristo Jesús, pues tenemos ese regalo tan grande que es confianza, adoración, humildad y la última, la esperanza. La esperanza. Lo más grande para nosotros como hijos de Dios es esa esperanza en que si morimos antes de la venida o segunda venida del Mesías, morimos en Cristo y estaremos en la presencia del Dios con Cristo Jesús. ¿Mm? ¡Qué esperanza tan grande! La esperanza no puede ser este mundo. No puede ser los problemas de este mundo. Inclusive no puede ser la solución de los problemas de este mundo. No. La esperanza para todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, lo sigue a Él como su Señor y Salvador, reconociendo que por nosotros mismos no podemos salvarnos, sino que necesitamos un Salvador, que es Cristo, tenemos esa gran esperanza. Cuando en la segunda venida de Jesús, si nosotros ya hemos muerto y está nuestro cuerpo, nuestros huesos o nuestras cenizas
en la tumba, iremos a recuperar nuestro cuerpo, un cuerpo glorioso en Cristo Jesús. Esa es la gran esperanza. No sin recordar la enseñanza que Dios o que Jesús en persona, escogió a 70 o 72 discípulos, los envió para que predicaran en Samaria. Y ellos predicaron en Samaria, mucha gente reconoció a Cristo, hubo señales, prodigios, milagros, y ellos, esos 70 o 72, volvieron a Jesús felices porque los demonios habían sometido, había llegado mucha gente a conocer en Cristo, y les dice Jesús, no, un momentico, está bien, pero no olviden, alégrense que sus nombres estén escritos en el libro del reino. Esa es la esperanza. Nosotros vivimos en esta morada terrenal y nuestra gran esperanza es que cuando el Señor nos llame a su presencia, nosotros vamos a estar en Él, con Él y para Él. Bueno, vamos ahora a mirar algunos versículos puntuales. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Mm? Él nos da la inteligencia para poder tener el proceso en el desarrollo del conocimiento de una área del saber humano. Los médicos, los filósofos, los docentes, los abogados, los economistas. Dios nos da esa sabiduría. Pero nosotros, quienes creemos en un Dios, como lo indicamos en el primer segmento, nosotros creemos en la palabra de Dios y lo que dice Proverbios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pidámoselo al Señor. Primera de Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Este texto de Pablo es bien interesante. Es decir, para Dios, el conocimiento que uno pueda tener es una brizna, nada. Pero es que el conocimiento de Dios es todo. Él lo sabe todo. Salmos 111:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que la practican tienen buen entendimiento, buen conocimiento, buena sabiduría. Sí, aférrese a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que ir. Isaías 33:6. Estamos viendo los textos que corroboran la sabiduría de Dios. En aquel día, Él será vuestro fundamento seguro, proveyendo una rica reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. ¿Mm? El temor, óigase bien, del Señor será vuestro tesoro. Temor, entendámoslo, no que uy, qué miedo, no, no. El temor es la reverencia, es la sumisión, es la humillación, es la humildad de decir yo por sí mismo no puedo salvarme, necesito un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús que cargó con mis pecados y yo solamente creo en Él, lo recibo a Él y sigo su camino. Sencillo, no se necesita tantas cosas. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los que son como niños, mentes limpias, puras. Mire, amigo oyente, nuestra mente,
nuestro ser, su corazón está lleno de porquerías. Eso no se sienta tan bueno. Eso no se sienta tan santo. No. Siéntase bueno, siéntate santo, porque tú has recibido los atributos que Dios nos, a través de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, como un regalo. Entonces mi mente, el razonamiento que Dios me ha dado me permite tener conocimiento y puedo ejercer una gran carrera. Proverbios 15:33. Mire lo que nos dice. El temor del Señor enseña sabiduría y la humildad precede a la honra. Aprendámonos este proverbio 15:33. Una de las debilidades de la humanidad a través de la historia y por muchos ejemplos, cómo el hombre es tan soberbio, cómo somos tan soberbios, tan orgullosos, codiciosos. ¿Mm? Todos los pecados que están relacionados en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 en adelante, que se enumeran como 18 pecados. Todos esos pecados, examínelos y en conciencia y lo verá que creo que ninguno de esos tú no has cometido. Yo, por ejemplo, todos los cometí. Pero qué grandeza es la misericordia de Dios cuando recibimos perdón de Él y nosotros estamos libres en Cristo y ya el pecado que mora en nosotros no es porque nosotros lo queramos, sino porque nuestra naturaleza pecaminosa mora en nosotros. Es una paráfrasis de la enseñanza de Pablo. Job, mire lo que dijo este hombre, el santo Job, como dicen algunos. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal nos da la inteligencia, el conocimiento. Mire, la inteligencia en la Biblia se manifiesta de varias formas, como lo pudimos examinar, incluyendo la sabiduría grande, única que viene de Dios, el conocimiento. Tenemos que nosotros vivirlo en la práctica, compartirlo, demostrarlo con nuestro testimonio, pedir palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, don de discernimiento espiritual, discernir la palabra de Dios con la sabiduría que Dios nos da. Bueno, tenemos tiempo. Bueno, vamos bien. Vamos a mirar algunas, ¿cómo podríamos titular? Miramos algunas expresiones que se manifiestan en nuestra vida diaria de la inteligencia de Dios, tal como está ordenada y registrada en las Sagradas Escrituras. Miren, la sabiduría de Dios por su atributo de divinidad es divina, no es humana. Se considera que la inteligencia y la sabiduría emana del Dios Todopoderoso, que es el principio fundamental, la causa de las causas sin causa, como algún filósofo lo indicara. Es la sabiduría, el conocimiento de Dios y la vivencia diariamente nosotros en Cristo Jesús, fortalecidos con la palabra de Dios, con la oración y con la gloria a Dios. El conocimiento divino que emana de Dios se refiere a esa capacidad, a ese don que Dios nos ha dado como creación, a su imagen, como creación nosotros, a su semejanza. Imagen, semejanza. Se refiere a esa capacidad que nosotros, por medio de Dios, atesoramos en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, en nuestra mente, en nuestro testimonio y lo vivimos diariamente. ¿Mm? Miren, también esas implicaciones, esas expresiones
de la inteligencia de Dios en nuestras vidas, como dijimos, una sabiduría divina, un conocimiento divino, un discernimiento espiritual, una habilidad divina, una pericia divina, es la inteligencia que debemos nosotros aplicar diariamente en todas las manifestaciones o acciones o actitudes que nosotros tenemos. La sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, nos es dada por Él en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Por amor, Él nos ama. Pero como Él nos ama, también espera de nosotros que le amemos. Pero ese amor que nosotros podemos manifestar a un Dios todopoderoso es con la obediencia a su santa palabra registrada en toda la extensión del libro de las Sagradas Escrituras. Miremos algunos ejemplos. Bueno, la inteligencia que recibió Moisés a través de su formación en la escuela, o digámoslo así, la universidad de Faraón, fue el conocimiento humano para la época según la cultura de ese periodo. Pero Moisés tenía en sus genes, tanto biológicos como físicos e espirituales, los genes de un pueblo elegido por Dios. Sus antepasados, Abraham, Jacob, Isaac, José, Jocabé y Moisés. Jocabé es la mamá de Moisés, ¿no? Bueno, esa es la sabiduría. Por eso, cuando usted lee, examina, estudia, escudriña la ley, la Torá, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, usted va a ver esa riqueza, esa perfección, esa belleza de texto, de gramática, de fonética, de sintaxis que escribió Moisés, los 5 primeros libros de la cual es autor. Miremos otro ejemplo, Salomón. Bueno, ya sé que de pronto pueden pensar, sí, pero es que Salomón terminó mal, con muchas mujeres y muchas concubinas. Bueno, era parte de la cultura, pero ese es un tema que tenemos que entenderlo y examinarlo. Es bastante amplio para poderlo entender. Pero hablemos de Salomón. Él tiene muchos salmos, hermosos salmos. Pero que no se diga de proverbios, hermosos proverbios. La Génesis, el conocimiento, la sabiduría que Dios nos dio por medio de Salomón. No de Salomón, por medio de Salomón, porque también toda la inteligencia, tanto de Moisés como de Salomón, es dada por Dios. O en el libro del Eclesiastés, en el libro, hay un libro apócrifo que yo lo he leído, es algo hermoso, se le indica que fue también escrito por Salomón, el libro de la sabiduría. Pasemos a otra persona con una sabiduría que Dios les dio que traspasa el tiempo y el espacio, pero entendiendo, ¿sabe por qué? Porque ellos obedecieron a Dios. Ellos no se dejaron contaminar de las vanas filosofías del mundo, no, ellos fueron firmes en las cosas de Dios, y especialmente Daniel. Vamos a ver ese ejemplo de Daniel. Daniel, al estudiar su libro profético, se conocen las profecías de Daniel, todo el libro es tremendamente lleno de sabiduría, pero especialmente les resalto el capítulo 9, empezando por su oración del versículo 1 como hasta el 15 o 16, y de ahí en adelante
las 70 semanas de Daniel. Oye, este es un tema, yo lo he explicado ya como 3 veces en en este mismo medio de información. Y eh, yo a veces charlo con muchas personas y les digo, oye, hablemos de las 70 semanas de Daniel, que esto está muy interesante en estos últimos tiempos y no saben qué es. No saben qué es. Pero bueno, está bien que no entiendan las primeras 7 semanas que ya se cumplieron, las 62 semanas que ya se cumplieron, pero la última semana, la semana número 70, sí debemos entenderla todo. Esto es lo que muchos teólogos, empezando incluso por el rabinismo ortodoxo, llaman el reloj profético del pueblo de Israel. La iglesia en algún sector también dice, sí, Daniel nos marca el reloj profético. Es el cumplimiento de la última semana de Daniel. Pero ese no es el tema. Los invito para que vayan a la plataforma o a mi canal, Juan de Jesús Sánchez, y ahí van a encontrar las 70 semanas de Daniel. ¿Hace qué? ¿10? 12 días hablé yo de la semana última de Daniel. Ahí está en, en Fuego AM en YouTube y en Facebook. Bueno, se nos va a ir acortando el tiempo. Pasemos la sabiduría. Bueno, no hablamos de la sabiduría de Jesús, porque ya hablamos de la sabiduría de Dios. Y hablar de la sabiduría de Dios es hablar de la sabiduría de Cristo, porque toda la plenitud de Dios está en Cristo y toda la plenitud de Cristo está en Dios. Recuerda por allá que los apóstoles le dijeron a Jesús, bueno, si no nos presenta a Dios y no vemos a Dios, pues ¿cómo vamos a creer en Él? ¿Y sabe qué les contestó Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Si quieren conocer a Dios, aquí está. El Hijo del Hombre, Dios hecho carne. Entonces no hablamos de la sabiduría de Jesús, porque es la sabiduría de Dios. Él también lo puede todo, Él también lo sabe todo, Él también está en todos los lugares, Él también está lleno de santidad, de amor, de verdad, de misericordia. Hablemos de Pablo. A mí siempre Pablo es algo tremendo. Yo les he comentado que el biógrafo, tal vez más amplio, muy puntual, no conozco otro, es el señor Riddle Bones. Yo tengo por acá, ustedes lo pueden ver, pueden estar mirando ahí en una parte de la biblioteca. La biografía, no bibliografía, biografía de Pablo, hecha por Riddle Bones, vemos toda la majestad que Dios colocó en Pablo, su inteligencia, su sabiduría, su sapiencia recibida de Dios. Y por eso Pablo nos deja ese testimonio en sus 13 cartas paulinas. Es increíble. Lo que decía Pedro, ¿no? Nuestro hermano Pedro, obedecedlo, un siervo de Dios, aunque hay muchas cosas difíciles de entender. Por ejemplo, los invito a que hagan esta casuística. Léase usted el capítulo 8 y el 9 de la carta a los romanos. Los invito, lean. Y ustedes van a ver allí. Allí se van a encontrar doctrinas como la elección, el llamado, la predestinación. Y usted la lee y la lee.